Muy buenas. Ya en el video anterior habíamos visto el balance general o estado de situación financiera en su concepto, los componentes y la presentación. Ahora quiero que estudiemos el estado de resultados. Se denomina así porque nos muestra el resultado positivo o negativo de la gestión gerencial que se ha realizado en la empresa. Así como el balance tiene dos componentes, el componente de la inversión y el otro componente de la financiación. En el estado de resultados también hay dos componentes. La diferencia es que se presentan uno en la parte superior, que se denominan los ingresos, y en la parte inferior los egresos. Como resultado de la diferencia entre los ingresos menos los egresos, obtenemos la utilidad, es decir, el resultado de esa gestión, de las decisiones gerenciales que se han tomado en la empresa. Voy a hacer un esquema de presentación equivalente a la que hemos estado trabajando con el balance, y entonces veremos que el estado de resultados nos muestra esos resultados durante un determinado periodo. Entonces tenemos el estado de resultados que es por un periodo dijéramos el año 2018. Ya les había comentado que tiene dos componentes, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. En la parte superior se presentan los ingresos. Los conceptos de ingreso son todos aquellos que nos representan los beneficios o dineros recaudados por la empresa en razón de su operación o en razón de la función gerencial de la empresa. Entonces, los ingresos principales son aquellos ingresos en ventas. Supongamos que tenemos ingresos en ventas facturados durante el año 2018 por valor de 120 millones. En algunas ocasiones, los productos que la empresa vende los recibe el cliente con algún grado de imperfección, o a veces le llega una referencia distinta a la solicitada, o le llega en un término posterior al acordado. Entonces, por algunas de esas razones, los clientes nos devuelven parte de los productos. Entonces, las devoluciones se presentan a continuación, restándoselo a los ingresos en ventas. Entonces, aquí tendríamos las devoluciones en ventas. Supongamos que nos devolvieron 20 millones. Entonces aparecerían allí los 20 millones descontándose los ingresos en ventas. Eso nos daría entonces unos ingresos reales de 100 millones. Entonces aparecería en el segmento de ingresos unos ingresos en ventas por valor de 100 millones que deberíamos diferenciarlos de los 120 que son los ingresos facturados. Entonces la manera de presentarlos diferenciados es que a los 120 los denominamos ingresos brutos y a los 100 los llamamos ingresos netos. Y así es lo que se muestra en el segmento de ingresos. Esos ingresos están afectados entonces por unos egresos. Generalmente los egresos son de tres tipos. Uno, el costo
de aquellos productos que la empresa está vendiendo o el costo de los servicios que la empresa está ofreciendo. Entonces aquí aparecería el costo de las ventas, es decir, lo que nos costó producir o adquirir aquello que estamos vendiendo por un valor neto de 100 millones. Hablemos del costo de venta, supongamos que es de 50 millones. Otro de los egresos son los desembolsos que hace la empresa para apoyar las ventas. Por ejemplo, la publicidad, las comisiones a los vendedores. Entonces, eso los vamos a llamar gastos, que son pagos que se hacen en apoyo a las ventas. Supongamos que se han hecho desembolsos por 10 millones para apoyar las ventas. Y otro de los egresos que regularmente se presenta allí son los demás gastos en el los pagos que se hacen para el funcionamiento de la empresa, es decir, los gastos en la administración. Supongamos que se han efectuado pagos por valor de 20 millones. Según esto, al descontarle a los ingresos en ventas por 100, descontarle 50 del costo, 10 de los gastos en ventas y 20 de los gastos de administración, esto nos arrojaría un resultado hasta ahora de la operación de 100 menos 80, 20 millones. Estos 20 millones sería la utilidad o el resultado de la utilidad que pudo haber sido pérdida, menos mal que en este caso fue utilidad, en la razón de ser de la empresa, es decir, en la operación, que es la utilidad o pérdida operativa. Claro, sería interesante saber cuánto fue el resultado de nuestro negocio por el solo hecho de comprar en 50 y vender en 50. Entonces, aquí tendríamos necesidad de hallar un valor parcial que nos representaría la utilidad por el solo hecho de comprar y vender, que nos daría 50 millones. Esos 50 millones entonces sería una utilidad parcial. Es una utilidad en ventas. Claro que para hallar esa utilidad en ventas de 50, tuvimos que incurrir en gastos en ventas por valor de 10 millones. Entonces, en realidad, la utilidad en ventas sería apenas 40 millones. Por lo tanto, la verdadera utilidad en ventas serían esos 40 millones. La manera de diferenciar los 50 de los 40, como en el caso anterior, es que a los 50 millones los llamaríamos utilidad bruta en ventas y a los 40 millones utilidad neta. Y así estamos encontrando renglones intermedios que nos muestran la gestión de cada una de las áreas de la empresa. A continuación de la utilidad operativa, que es lo que nos arroja el negocio como tal para lo que lo montamos, deberíamos presentar otros conceptos de ingresos distintos a los de la operación. Esos se presentan después de la utilidad operativa. Ingresos como lo que percibe la empresa por el alquiler de algún local que tenga a disposición para que le esté sobrando y entonces que lo pueda utilizar para alquilarlo. Ingresos como los dividendos que recibe por las inversiones que se han hecho en otras sociedades. Ingresos como los intereses que se gana por depositar los dineros líquidos en una cuenta de ahorros. Entonces, esos son otros conceptos de ingresos que se sumarían a la utilidad operativa. Entonces, allá aparecerían otros conceptos de ingreso no operacionales. Entonces, aquí tendríamos otros ingresos
no operacionales, supongamos que eso fueron por valor de 15 millones. Y así como hay otros ingresos distintos de la operación, así también encontramos egresos distintos a los de la operación. Entonces tendríamos que restarle a la utilidad operativa, restarle esos otros conceptos de egreso distintos de aquellos gastos o costos de la operación. Entonces aquí aparecerían otros conceptos de egreso. Supongamos que fueron por valor de 5 millones. Entonces, si a la utilidad operativa le sumamos los 15 millones de otros ingresos y le restamos los 5 de otros egresos no operacionales, tendríamos entonces ahora sí una utilidad sobre la cual tendríamos que pagar impuestos. Entonces aquí aparecería esa utilidad antes de deducir los impuestos. En este caso tendríamos 20 más 15, 35, menos 5, 30 millones. Sobre ese monto deberíamos nosotros estimar cuánto es la contribución nuestra por concepto de impuestos de renta. Entonces le restamos ahora los impuestos estimados que son impuestos de renta, y asumamos en este caso un 30%, aunque esa cifra la establece la DIAN cada año. En nuestro caso asumamos un 30%, 30% sobre la utilidad antes de impuestos. Eso daría entonces 9 millones. Al final, ¿qué estamos encontrando? Una utilidad, ahora sí, obtenida durante el ejercicio. Es decir, durante el periodo que estamos nosotros indicando en la parte superior. Entonces le llamamos utilidad del periodo o utilidad del ejercicio, que en este caso serían entonces 21 millones. Y allí tenemos la presentación del estado de resultados con todas las cuentas que en él se muestran, lo cual sería muy interesante ahora asumir que si esto fuera una empresa comercial, ¿para qué nos sirve toda esta información desagregada? No solamente mirar el último renglón a ver cómo nos fue, sino conocer un poco la información para efectos del análisis. Entonces, en el próximo video, espero que partiendo de acá podamos entrar a hacer una evaluación de la gestión por áreas funcionales de la empresa. Por ahora, muchas gracias.